¿Cómo están los pibes en esta noche? Los pibes de GPS, la gente que nos está escuchando y está pudiendo ver esta reflexión y compartiendo también en un ratito, en un tiempo también un vivo que vamos a hacer por Instagram. Bueno, nada, quiero comentarte que ya hace un tiempito venimos desarrollando una serie que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo y hemos tomado algunos personajes bíblicos para desarrollar esta serie. Y hoy, justamente hoy me tocó a mí hablar de un personaje. Pero antes de poder desarrollar la vida de este personaje, vos sabés que quiero contarte que en estos días venía a mi mente una fecha muy especial, una fecha donde algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, otros eran muy pequeños y otros ni se deben acordar de esta fecha, que tiene que ver con el 11 de septiembre del 2001. Un grupo de personas defendiendo sus ideales sin importarle la vida de los demás, que estaba encabezada por un personaje llamado Osama Bin Laden. Lo que hicieron fue secuestrar algunos aviones comerciales de los Estados Unidos para poder impactarlos en distintos lugares. Obviamente que los aviones impactaron en un lugar donde estaban las Torres Gemelas, ahora creo que te debes acordar de este hecho, ¿no? Dice que hubo más de 2.296 personas, incluidos los terroristas que murieron en ese suceso. Muchas personas desaparecieron, otras personas, más de 25.000 personas, sufrieron heridas muy graves y tuvieron secuelas muy duras. Pero también cuenta la historia o cuentan los que fueron parte de este suceso que la pérdida económica de ese país fue más de 10 millones de dólares. Personas sin escrúpulos, personas que defendían supuestamente sus ideales sin importar la vida de ellos y mucho menos la vida de los demás. Ese hecho nunca se va a olvidar porque fue un hecho muy desagradable en ese país y un impacto para todo el mundo también, por supuesto. Ahora también venía a mi mente un pensamiento que se contrapone con esta situación. Personas que sí defendieron sus ideales con justa causa, inclusive pensando en los demás, ¿no? Tantos ejemplos de personas que defendieron los derechos civiles de algunas personas, como en el caso también de Estados Unidos, de la mano de Martin Luther King, que defendió los derechos civiles para la igualdad de todas las personas. Vos te debes acordar también de ese suceso, por lo menos los más grandes. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que hubo personas que marcaron la diferencia, que supieron jugarse por sus convicciones. Y nosotros como cristianos tenemos nuestro mayor ejemplo por excelencia, que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue capaz de dar su vida por nosotros, por personas, por pecadores que no teníamos nada para poder salvarnos, que no teníamos absolutamente ni siquiera merecido lo que Él hizo por nuestras vidas. Ese fue nuestro mayor ejemplo como para poder empezar a hablar sobre convicciones firmes y fuertes a tal punto de poder dar la vida. Jesús fue el mejor ejemplo para nosotros. Pero lo que quiero hablarte en esta noche, que tiene que ver con nuestra identidad, con convicciones firmes, tiene que ver con un personaje bíblico que se llamó Esteban. Seguramente vas a recordarlo ahí en Hechos capítulo 6. Esteban fue el primer mártir cristiano de la iglesia del primer siglo. Pero antes me gustaría definir la palabra mártir. Lo busqué en el diccionario y el diccionario dice esta manera. Dice que un mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Una persona que padece sufrimiento, injusticia o privaciones por alguien o por algo. Pero en un diccionario bíblico, un mártir cristiano es una persona que muere debido al testimonio de fe o de su fe en Cristo. En los años de la iglesia primitiva ocurría frecuentemente por lapidación, por crucifixión o por quema en la hoguera, entre otras formas de tortura. Las personas daban su vida literalmente por seguir a Cristo. Y Esteban fue el primero que pudo entregar su vida a causa de sus convicciones. Así que me gustaría que busques tu Biblia ahí rapidito, que vamos a leer la historia ahí en Hechos capítulo 6, versículo del 3 al 15. Y yo quiero leértelo rapidito. Ayúdame, busca tu Biblia ahí rapidito, tu anotador, y quiero que leamos juntos. Dice así, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice: hermanos, dicen los apóstoles, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad.
quiero que subraye esto, ¿no? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Versículo 4 dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea, a la iglesia, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. Versículo 7, y la palabra de Dios se difundía en número de los discípulos, y los discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8, mira cómo comienza la historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Versículo 10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Versículo 15, el último versículo. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Hasta ahí nomás. Así comienza la historia de Esteban. Y déjame decirte de dónde salió Esteban. Si vos lees el capítulo 6 de Hechos, Esteban fue parte de los 7 que eligieron los apóstoles para repartir los alimentos. En aquel momento había una disputa o una disfunción entre griegos y judíos por la administración de los alimentos. Pero lo más relevante que quiero contarte también es que en aquel tiempo, cuando una persona aceptaba a Jesús como Salvador o empezaba a seguir a Cristo y se denominaba cristiano, su familia lo desechaba. Su familia lo dejaba de lado y sin ningún sustento. Es por eso también que los cristianos necesitaban el apoyo del uno del otro. Y uno de los precios a pagar por ser cristiano era que tu propia familia o tus propios amigos o el círculo que te rodeaba te dejen de lado. Así que es una buena pregunta para comenzar esta plenaria. ¿Qué precio pagamos nosotros o estamos pagando por seguir a Jesús? ¿No? Solamente una pregunta. Así que de ahí salió Esteban, de un administrador de alimentos. Esteban lo eligen para ser el que iba a repartir los alimentos entre las personas más necesitadas. Así que en esta introducción yo quiero que podamos ver 3 características, solamente 3, sobre un hombre que fue el primer mártir de la iglesia, un hombre con una identidad en Cristo sin grises y con convicciones firmes en su fe. Y quiero que podamos en estas 3 características medir nuestra vida también, poder medir nuestra fe, poder medir nuestras convicciones. Así que lo primero que veo en este hombre o en este joven llamado Esteban, la primera característica que veo que era un hombre compasivo y un hombre servidor. En primer lugar vemos que esta característica no era para cualquiera ni tampoco de menos valor entre otras cosas que se podían realizar dentro de la comunidad de la iglesia. Los apóstoles sabían muy bien, así que deciden orar para elegir junto con la iglesia a estos hombres con algunos requisitos. Ellos decían que tenían que tener buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y tenían que estar llenos de sabiduría. Y también podríamos agregarles que esta persona a quien ellos iban a elegir tenía que ser una persona que se estremecía por ver la necesidad en otros, para poder acudir o suplir la necesidad, y no solo material, sino también una necesidad espiritual. Y el mejor ejemplo que también tenemos de este caso es Jesús. Jesús fue un ejemplo también por excelencia. Jesús nunca hacía volver a la gente a su casa con ruido en la panza, con hambre. Cada vez que le terminabas de predicar,
los discípulos inclusive le decían, bueno, Jesús, mandalo a su casa que ya es de noche y tienen que comer. Y Jesús decía, no, paren, les vamos a dar de comer nosotros. Y lo vemos a estos ejemplos ahí en Marcos capítulo 6, alimentando a 5.000, sin contar mujeres y niños. Después lo vemos en Marcos capítulo 8, alimentando a 4.000 personas sin contar a mujeres y a niños. Así que nada, solamente quiero hacer la primera aplicación sobre esta característica que es compasión y el servicio, la compasión y el servir a los demás. ¿Qué tiempo nosotros, o yo Pablo, estoy invirtiendo intencionalmente cuando podemos notar alguna necesidad en nuestros hermanos, en nuestra familia? ¿Somos de los que nos compadecemos o pasamos de largo? ¿Somos como aquel buen samaritano que se detuvo en el camino o aquellos que pasaron de largo porque tenían muchas responsabilidades ministeriales, por así decirlo? Nada, solamente eso. Esteban fue un hombre lleno de compasión, de servicio y de misericordia, porque fue el que estaba encargado de administrar los recursos de la iglesia y alimentar a las personas más necesitadas. Así que, ¿cómo estamos nosotros? De siendo intencionales en poder solventar no solamente la parte material, sino la espiritual. Cada vez que vemos a alguien necesitado, cada vez que, y mucho más en este tiempo, donde ahora hay gente que no puede salir de su casa, hay gente que no puede hacer los mandados, nosotros podemos ser de testimonio en ese punto, de compasión y de servicio. Número 2, dice que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. A la hora de elegir a las personas para repartir los alimentos, el requisito era estar lleno del Espíritu Santo. Llamativo, ¿no? ¿Y cómo podían darse cuenta si una persona estaba llena o estaba vacía? Una buena pregunta, o por lo menos para mí. Bueno, por su misma vida. Una persona madura espiritualmente no es una persona que es fluctuante o que duda en su vida, en su caminar de fe. No tiene altos y bajos. Sí tiene luchas, sí tiene momentos difíciles, sí momentos donde quizás puede pensar tirar la toalla, pero nunca renuncia a sus convicciones de fe. Una persona espiritualmente madura no es una persona que le da rienda suelta a su carne, a sus debilidades, sino que sabe poner freno, sabe correr ante las tentaciones. Una persona espiritual es una persona que pone a los demás primero antes que a él o que a ella misma. Una persona espiritualmente madura cuida el corazón de los demás, cuida lo que hace, cómo actúa y lo que dice. Una persona espiritualmente madura no solamente mostrará sus dones, sino que también mostrará el fruto del Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al 25, en el versículo 16 de capítulo 6 de Gálatas dice lo siguiente, quiero leértelo, dice así, mira. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso dice el apóstol Pablo, y todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Pero también hay algo llamativo en la vida de Esteban. Dice el capítulo 6, versículo 8 del libro de los Hechos, que Esteban era un tipo lleno de gracia y de poder. Así que bueno, nada, en esta segunda característica me gustaría que podamos medir también nuestras convicciones. Dentro de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo estamos siendo espiritualmente maduros? Digo las 24 horas porque a veces ni en los sueños lo podemos ser. Y ser lleno del Espíritu es una tarea de todos los días, donde muero a mí mismo, para que Jesús pueda crecer en mí, donde siempre la obra del Espíritu Santo me va a llevar a conocer mucho más a Jesús y poder actuar, hablar y proceder como Jesús lo haría. Ese es el segundo punto. Así que el primero dijimos es poder tener compasión y servicio por las personas, y el segundo lleno del Espíritu Santo. El tercero y el último dice que Esteban era un conocedor de las Escrituras. Esteban era un joven que, a pesar de que no era judío, conocía muy bien las Escrituras. El capítulo 7, cuando lo acusan de blasfemo, dice que
le dieron la oportunidad de hablar y hacer uso de su defensa. Y lo que hizo fue dictaminar su misma muerte, porque no dudó en citar las Escrituras en cuanto al Mesías prometido y cómo ellos lo habían perseguido y dado muerte. Esteban, después de citar las Escrituras, que las conocía muy bien, del versículo 51 al 53 del capítulo 7, Esteban mismo los llamó a ellos tercos, duros de corazón, torpes y que resistían al Espíritu Santo. Obviamente que esto enfureció y lo arrastraron fuera de la ciudad para terminar con su vida. Lo cierto es que Esteban era un conocedor y un practicante de las Escrituras. Y con esto quiero hacer mi última aplicación. ¿Verdaderamente nosotros podemos decir que conocemos las Escrituras? Y si las conocemos, y si conocemos las Escrituras, ¿podemos decir que la practicamos? Y si la conocemos y la practicamos, ¿podemos decir que estamos dispuestos a defender nuestras convicciones de fe? ¿Aún con nuestra propia vida? ¿Estamos dispuestos a proceder de esa manera? Solamente por conocer las Escrituras. Y quiero concluir con esto. Esteban fue capaz de dar su vida por sus convicciones, teniendo en claro su identidad. Y sin resentimiento por las personas que lo apedrearon, porque dice el versículo del 54 al 60 del capítulo 7, que Esteban le pidió a Dios que no tome en cuenta el pecado de esas personas. En Esteban se destacaban características de un hombre lleno de compasión, servidor, responsable, lleno de sabiduría y también lleno del Espíritu Santo. Aunque su vida fue corta, pero su influencia fue muy larga. Su influencia fue hasta el día de hoy. Así que esa es mi prédica o mi reflexión que quiero compartírtela. Ser una persona llena de compasión y servidor, una persona llena del Espíritu Santo y una persona que conoce las Escrituras. Eso van a determinar nuestras convicciones de fe. Te mando un abrazo, que Dios te súper bendiga.